oportunidad van a darse cuenta que esta película siempre tiene la misma trama. Prácticamente es el mismo hilo conductor y la misma temática. Hay un personaje llamado Ethan, interpretado por Tom Cruise, Ethan Hunt, que es un agente especial de la IMF, y ellos siempre tienen alguna misión que realizar en pos de salvar el mundo. Por algunas razones, quizás a salvarlo de una amenaza terrorista, de algún ataque, de alguna plaga, de algún tipo de peligro que esté corriendo el mundo. Y básicamente las misiones son extremadamente difíciles, al punto casi que imposible humanamente hablando. De ahí viene el título de Misión Imposible. Nosotros vemos que siempre Tom Cruise termina haciendo la misión, cumpliendo exitosamente la misión de lo que parecía inhumano, pues él lo cumple y termina salvando al planeta, salvando al mundo de un peligro inminente que muchas personas ignoraban y estaban viviendo sin darse cuenta de que sus vidas estaban en riesgo. Y en esta temática, ya claro, hago un paréntesis primero para aclarar: nunca se atreva a hacer lo mismo que usted ve a Tom Cruise haciendo la película. No lo hagan, no hay persona que se pueda colgar de un avión, no hay nadie que pueda ir al lado de un tren. Todo eso se hace en un ambiente controlado y los efectos especiales, así que no lo intente. Ahora, teniendo en cuenta esto, nosotros también, como tenemos algo en común con esa película y con el agente que la interpreta, nosotros también tenemos una misión. Y es una misión que tiene implicaciones más profundas, mucho más grandes que las que vemos en esa saga de películas. Es una implicación eterna y cambia el destino eterno de los seres humanos. Es una misión que viene para sanar desde adentro hacia afuera al ser humano y evidentemente a toda la sociedad. Es una misión que, por supuesto, Dios pudo haber seleccionado a agentes mejores. Dios tiene millares y millares de ángeles en el universo capaces de hacer lo que Él les ordene con mucha mayor efectividad que tú y yo. Pero Dios ha querido asignarnos esa tarea a cada uno de nosotros, a seres mortales, seres finitos, seres imperfectos, y de esa manera Dios ha querido desarrollar esa gran misión que la Biblia la describe como la Gran Comisión. Así se define en la escritura, y es el subtítulo que nosotros comenzamos a leer en el texto que nos ocupa, la Gran Comisión. Esa es la misión. Y yo quiero aclarar que esta expresión quizás transicional me va a dar la oportunidad de entrar en mi primer punto en esta mañana, que tiene que ver con que la misión de alguna manera también es imposible. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo que imposible? Y Dios nos asigna una tarea que es imposible. Déjenme para llegar al punto. Le dije que esto era una transición. Así que es imposible de desempeñar efectivamente por alguien que no sea un discípulo de Jesucristo. Esto es una tarea única y exclusivamente para discípulos. La misión está establecida, diseñada, estructurada para que sea llevada a cabo, para que sea desempeñada por un discípulo de Jesucristo. Ahora, vamos a definir en esta mañana qué cosa es un discípulo, porque yo creo que es importante asentar las bases para luego desarrollar todo lo que vamos a dar. Bueno, en un concepto sencillo, muy simple, la palabra discípulo nos lleva a un vocablo: aprendiz. Un discípulo es un aprendiz, pero en la intención del texto bíblico, el discípulo es mucho más que un aprendiz. Tiene una enseñanza más profunda, una connotación más grande. Un discípulo es mucho más de alguien que visita una iglesia. Un discípulo es más que alguien que canta, que da ofrenda, que ayuda a los pobres, que ayuda al necesitado, que tiene una buena conducta moral. Un discípulo va mucho más allá que eso. Hago una pausa para aclarar que el discípulo, por supuesto, ayuda a los necesitados, da ofrenda, ayuda al desvalido, también adora al Señor y tiene una buena conducta moral. Pero, ¿qué cosa es un discípulo? Yo quiero compartirlo con ustedes, un concepto que les traigo en esta mañana. Un discípulo es uno que mantiene una íntima y constante comunión con su maestro. Su mayor meta en la vida es ser como su maestro. Él capta la visión, la cree, la obedece y la proclama. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que camina con su maestro, tiene una relación estrecha, íntima y constante con su maestro. Él captó la visión, él tiene una meta, un propósito, es llegar a ser como su maestro. Y entonces la visión que él ha creído, él comienza a esparcirla, él comienza a proclamarla, él comienza a compartirla con otros. Eso es un discípulo del Señor Jesucristo. Por supuesto que
vamos a llegar a la conclusión de que una misión de discipulado no puede ser desempeñada por alguien que no sea un discípulo de Jesús. Porque un discípulo de Jesús es aquel que camina con Él, tiene intimidad con Él, que capta la visión de Jesús. Su corazón late en la misma frecuencia de su maestro. Él mira con sus ojos, Él tiene la misma pasión, Él tiene el mismo gozo, el mismo fervor. Él conoce cuál es la voluntad de su maestro y Él ama lo que su maestro ama. Por eso un discípulo es el único que puede desempeñar una misión como esta. Un discípulo es el único que tiene la vida de su maestro impregnada en el corazón, y como tiene esa vida del maestro impregnada en él, él transmite lo que tiene. Un discípulo nunca va a ser una fuente vacía, siempre tiene algo para dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces quiero darte esas varias características que tiene un discípulo, porque me parece que son vitales para que nosotros podamos entenderlas. Si hay alguna que no tenemos, trabajar en función de alcanzarla, trabajar en función de conquistarla y trabajar en cada área para que nosotros también podamos ser un discípulo efectivo. Número uno, un discípulo siempre imparte lo que tiene. Él se ha relacionado con su maestro de manera que él tiene algo para dar. Él tiene algo para compartir con otro. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a encontrarnos que el Señor Jesucristo habla ahí de la unidad que hay entre sus discípulos y la vitalidad que existe y la productividad que hay en sus discípulos. De hecho, él lo ilustra con una vid y dice que él es el tronco, él es esa vid y nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos las ramas que están conectadas a esa vid. Y por supuesto, al estar conectadas, al tener esa estrecha comunión con Él, ¿qué comienza a ver? Comienza a haber vida y comienza a haber resultado, comienza a haber fruto. Por eso el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto, muy, muy importante en singular porque es un solo el fruto. Llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo tiene algo para aportar. El discípulo ha sido impregnado por la visión, la compasión, el amor, la misericordia de su maestro. Y eso es lo que va a dar. Eso es lo que va a compartir con otros. Yo recuerdo hace algunos años cuando Duni vivía aquí todavía en Jaruco y por lo general siempre pasaba por aquí cuando se regresaba del trabajo. Ella trabajaba en el policlínico, era una enfermera. Y cada vez que ella nos abrazaba yo le decía, ¡qué olor a policlínico! Tú traes arriba, ¿te acuerdas, Rolly? Que le decía, Duni, tú traes un olor a... Claro, ella había pasado tiempo con el policlínico, trabajaba en el policlínico, una guardia de 24 horas en el policlínico. Cuando yo la olía, que la abrazaba, era el olor. No sé si a ti te ha pasado que has ido al dentista y cuando llegas a la casa la gente dice, tienes un olor a dentista, vienes con un olor a dentista. Y yo le hago, zzz. Y mi esposa, pánico a eso. ¿Por qué? Porque ha sido impregnado con eso, porque ha pasado tiempo con eso. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, cuando tú pasas tiempo con tu maestro, tienes algo que dar. El olor a su gracia se desprende. El olor a su misericordia sale por tus poros y comienza a contagiar y comienza a bendecir y comienza a ser útil a los que están a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces para eso hemos sido. Por eso Pedro, capítulo 3 del libro de los Hechos, por eso el apóstol Pedro, cuando está el cojo ahí en el templo, en la puerta, la hermosa, Pedro le dice, no tengo oro ni plata. Pedro le está diciendo, mira, hablándote en el idioma cubano, yo estoy pelado, yo no tengo un medio, no tengo nada que darte. Así que si tú esperabas que tener algo para el almuerzo, yo te digo, de eso no tengo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y eso fue lo que sucedió en ese lugar. El discípulo siempre tiene algo para dar. Número 2, el discípulo asume la visión de su maestro y tiene la compasión que ha visto en su maestro. De hecho, eso es lo que él ha visto. Los discípulos de Jesucristo vieron por 3 años y medio eso manifestado en Jesús. Compasión, iba por los lugares, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, predicaba el año agradable del Señor, predicaba el evangelio del reino, alimentaba a los necesitados. Y ellos captaron esa visión y vieron el corazón de Jesús latiendo y podían leer las líneas de ese corazón, y luego lo vamos a ver replicándolo ya en la iglesia naciente. Eso es lo que ellos captaron de su maestro. Tenían esa pasión y tenían esa visión. Y si tú eres un discípulo de Jesucristo, tú tienes que tener esa pasión y esa compasión de Jesús también. Tú tienes que vivir como Él vivió. Tú tienes que amar lo que Él amó, buscar lo que Él buscaba y también sentir como Él sentía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te quiero mostrar tres versos bíblicos que hablan acerca de ese, que ponen de manifiesto cómo Jesucristo sentía compasión por las multitudes, por las vidas
Y cómo también operó en función de ayudarle. Mire lo que dice la Escritura, los 3 versículos que están en los Evangelios. El primero comienza en Marcos capítulo 6. Dice que Jesús vio la multitud y dice que tuvo compasión. ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo? De nuevo. De ellos, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. E inmediatamente, ¿qué hizo? Comenzó a enseñarles todas las cosas. Él tuvo compasión a ver esa gente que estaba desorientada, que no tenía una visión clara, definida, que no sabía cómo iban a dirigir sus pasos, no tenían propósito de vida. Y tuvo compasión, una gran dolor en su alma, sus entrañas se comienzan a quebrantar, y él comienza a enseñarles y a ministrarles enseñanza. Número 2, Mateo capítulo 14, verso 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Habían personas enfermas, tuvo compasión, nuevamente sus entrañas se conmueven y comienza a sanar a los enfermos. Versículo Marcos capítulo 8 dice que él estaba está en el contexto de la alimentación de los 4,000. Dice: tengo compasión de la gente, le dice a sus discípulos, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Y consecuentemente multiplica panes y peces y comen 4,000 personas. ¿Qué hace Jesús? Tiene compasión de las personas e inmediatamente suple las necesidades básicas de esas personas. Les sana, les alimenta y les enseña todo lo que ellos necesitan. Y eso es lo que ellos ven, eso es lo que hace un discípulo, amado. Él siempre va a hacer lo que su maestro ha modelado y él lo va a replicar. Y él lo va a hacer también, amado. Asume la visión y tiene algo para dar. Y tiene algo para dar, tiene algo para compartir. Dice la Escritura que el apóstol Juan y el mismo Pedro, cuando nosotros lo vemos en el libro de Hechos, ¿qué hacían ellos? Citamos ahora mismo capítulo 3. ¿Qué hacían? Sanaban a los enfermos, alimentaban a los pobres y predicaban el evangelio del reino. Lo mismo que vieron hacer a su Jesús, lo mismo que vieron hacer a su maestro. Y entonces capta la visión, el discípulo capta la visión. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Entender que nosotros existimos no para nosotros mismos, existimos para Dios, para la alabanza de su gloria. Pero también tenemos un propósito mientras estemos en esta tierra, y por eso Dios nos puso en este lugar, nos trajo a este lugar, nos hizo congregarnos en esta iglesia y nos hizo estar en Jaruco, porque tiene un plan contigo en Jaruco para que tú seas luz en esta comunidad, para que impartas la vida del maestro. Número 3, el discípulo siempre se caracteriza, amado hermano, por la obediencia. De hecho, los discípulos de Jesucristo están en este lugar, en este texto donde nosotros acabamos de leer, precisamente respondiendo en obediencia a un mandato que Jesucristo le dio. Mira lo que dice el versículo 16, dice: pero los 11, dice, discípulos se fueron a Galilea, pero por iniciativa propia, por ingenio, porque lo sospecharon. Dice, no, dice, los 11 fueron a Galilea, al monte de Jesús les había ordenado. Jesús ya de antemano les había dicho, les había trazado las coordenadas y les dijo: vayan a Galilea cuando ya yo esté, cuando ya yo haya resucitado. Así que ellos están aquí respondiendo en obediencia. Un discípulo siempre responde en obediencia, amado. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, dice: y si mi palabra permanecen en vosotros, le dice a los judíos, si mis palabras permanecen en vosotros, es decir, las toman en cuenta, si las practican, entonces así serán mis discípulos. De esa manera serán mis discípulos, amados. Y aquí está el texto, se lo tengo que regalar. Juan 8, 27. Dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Te voy a dar 3 señas rápido de lo que hace un discípulo. Un discípulo, número 1, cree a su maestro. Él le cree. Número 2, un discípulo es enseñable. Él está dispuesto a aprender siempre. Si esa persona está trancada, si tú eres una persona que te lo sabe todo en la vida, estás siendo un mal discípulo, porque no sabemos nada. Lo único que sé es que no sé nada y tengo que estar aprendiendo toda mi vida. La vida no nos va a alcanzar para aprender todas las cosas, así que yo tengo que tener una actitud humilde, un espíritu enseñable para corregir lo que debe ser corregido, para direccionar mis pasos cuando tienen que ser direccionados, para aprender. Y eso es una de las cosas que hace el discípulo. Número 1, cree. Número 2, tiene un espíritu enseñable. Número 3, está comprometido con su maestro. Está comprometido. Jesús dijo, esto se trata de compromiso. Es que no existe discípulo si no está comprometido. Dice, si alguno me sigue, viene en pos de mí. Jesús le dice, tome
su cruz cada día y sígame. Y sígame. Está comprometido a dejar lo que tiene que dejar por su Señor. Está comprometido a vivir para Él, a honrarlo a Él, aunque eso lo ponga en condiciones incómodas en momentos. Está dispuesto a renunciar a cosas que Él desea, incluso que tiene sentimientos hacia ella, por tal de honrar el nombre del Señor. Está dispuesto a rechazar ofertas de este mundo solo por seguir el nombre de Jesucristo. Está comprometido. Entonces, estas tres señales están en un discípulo siempre. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es la siguiente. Yo veo esto en mí. Yo veo cada uno de esos aspectos que ahora hemos destacado están en mi vida presente. En mi andar cristiano yo puedo notarlo. Yo le creo a mi maestro. Yo estoy comprometido con él. Yo tengo un espíritu enseñable. Yo tengo algo para dar. Yo he captado la visión del reino de Dios. Yo he captado la visión de Jesús y tengo compasión por el necesitado. Y yo creo que son preguntas que nosotros una y otra vez tenemos que hacernos. Y habiendo dicho esto, voy a entrar en mi segundo punto, que tiene que ver con la misión del discipulado. ¿Qué cosa es el discipulado? Pero antes te voy a decir cuál es el objetivo del discípulo y del discipulador. El objetivo del discípulo y del discipulador no es solamente alcanzar gran cúmulo de conocimiento. No es presumir de erudición. No es llenar una nómina de una iglesia y decir tengo tantos miembros, tantos bautizados, tantos miembros, tantos están ya en parte de la congregación. No ese es el propósito, aunque Dios sí nos manda a bautizar. Pero no se trata de números. No se trata de profesiones de fe ni siquiera. Se trata de algo más que vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿cuál es la meta del discípulo? La meta del discípulo es ser como su maestro. Bástale a su discípulo, dice el evangelio de Mateo, bástale a su discípulo ser como su maestro. Dice, también dice el otro evangelio, evangelio de Marcos, dice, nadie puede llegar, ningún discípulo podrá ser más que su maestro, pero será como su maestro. Siempre que fuere perfeccionado, será como su maestro. Así que la meta tanto del discípulo como del que está discipulando es siempre llegar a tener en nuestra vida el carácter de Jesús. Es modelar la persona de Jesús en nuestra vida. Esa es la meta del discipulado, esa es la meta de cada discípulo, ser más como Jesús. Habiendo dicho eso, entonces vamos a entrar. ¿Qué cosa es el discipulado? Entramos en un concepto de lo que es discipulado. Míralo acá. Discipulado es caminar con alguien, amado. Caminar con alguien mostrándole el evangelio. Está en la pantalla ahí. Viviendo la fe. Es enseñarle todo el consejo de Dios a fin de encaminarlo a la madurez espiritual y que el carácter de Jesucristo sea formado en esa persona. ¿Qué cosa es el discipulado? No es un programa. Algunas personas piensan que el discipulado es un programa. Es mucho más que un programa. Es mucho más que un manual, aunque usemos manual. Un discipulado es caminar con una persona y es mostrarle el evangelio viviendo el evangelio. Y también enseñarle, por supuesto, todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, a fin de que esa persona vaya madurando espiritualmente y finalmente pueda tener modelado en su vida, replicado en su vida el carácter del Señor Jesucristo. Ese es el discipulado. Ese es el discipulado. Es más que profesiones de fe, es más que culto evangelismo, es más que un programa, es más que no, déjeme aclararle, no se pueden hacer discípulos en serie. No se puede hacer. No existe tal cosa. Hay veces nosotros pensamos que esto es un modelo tal, del modelo de tal iglesia, y que lo aplicamos en nuestra iglesia y que vamos a poner a las personas en una línea de producción y que lo vamos a poner por aquí, por la punta, siendo un nuevo creyente, y al final lo vamos a sacar como un discípulo. No se trata de eso. No se trata de producir discípulos en masa. No hay nada así. El discipulado lleva tiempo, dedicación, oración, consejería, caminar con la persona con paciencia, estar dispuesto a caminar y si te cae, levantarlo y volver a empezar desde el inicio. Ese es discipulado. Ese es discipulado. Y tiene su enfoque educacional en dos direcciones. Una educación vivencial. Educación vivencial, entienda esto, repita de nuevo, vivencial, repita conmigo eso. Esa es la educación. La gente necesita ver. Por eso les dije que un discipulado es caminar con alguien mostrándole la fe, viviendo la fe. El discipulado comienza precisamente con una experiencia tuya, enseñándole a aquel que está discipulando
¿Cómo se vive el evangelio? ¿Cómo se reacciona en medio de un mundo hostil? ¿Cómo se puede huir de las tentaciones? ¿Cómo le digo no al pecado? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo lucho contra la depresión? ¿Cómo lucho contra el desánimo? ¿Cómo puedo? Esa es la experiencia. De hecho, el ministerio de Jesús en su primera etapa, cuando escoge a los discípulos, en esa dirección se basaba. De hecho, los discípulos estaban simplemente observando. Él iba, él enseñaba, él exponía, él sanaba, él alimentaba, y ellos solo eran espectadores mirando. Estaban mirando porque estaban aprendiendo de sus acciones. Jesús le estaba diciendo, así es como se vive. Así es como se vive. Van a pasar a otra etapa donde los voy a enviar, donde los voy a comisionar. Pero ahora miren cómo se hace. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Primeramente, cuando estamos discipulando a alguien, no solamente es llenarle la cabeza de conceptos teológicos, es decirle, así se vive el cristianismo. Fíjate, así se anda. Vamos a caminar juntos. Así se anda. De hecho, los discípulos de los rabinos en la antigüedad, a ver, que no tiene nada que ver con aunque Jesús seguía el mismo modelo de enseñanza, los discípulos escogían a los rabinos que iban a seguir. En el caso de Jesús es diferente. El rabino escoge a sus discípulos. Ahora, en ese caso, ellos aprendían de esta manera porque ellos entendían que un rabino era como la Torá viva. Ese era el término que ellos utilizaban, era la Torá viva. Así que ellos estaban observando lo que decía, lo que hacía, cómo reaccionaba, cómo vivía. Y de esa manera iban aprendiendo. Y esa es la manera de nosotros. La gente hoy quiere no tanto escuchar tus sermones, sino ver cómo tú vives en la práctica del evangelio. La gente necesita ver cómo se hace. Y necesita ver referentes en tu vida y en mi vida. Que no sea un evangelio utópico, que no sea un evangelio de conceptos y de libros, sino un evangelio que yo se lo muestre en el diario andar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un poeta americano, bueno, ya no vive, fue un poeta del siglo pasado, se llamaba Edgar West. En los Estados Unidos se le conoció como el poeta del pueblo, y él decía algo así muy interesante, como decía, prefiero 1000 veces ver un sermón que escuchar otro cualquier día. Prefiero que alguien camine conmigo a que me diga dónde, cómo trazarme el camino, por dónde debo ir. Lo prefiero, la gente quiere ver. La gente quiere ver cómo se vive. Número 2. La segunda manera de la que se proyecta el discipulado no solamente es en la experiencia, la enseñanza vivencial, sino también enseñar todo el consejo de Dios. Se trata de enseñar la palabra de Dios. Amados, nosotros tenemos lamentablemente iglesias hoy donde tenemos un mayor cúmulo de información disponible en nuestros móviles, donde al alcance de un clic usted puede acceder a millones de libros y descargarlos gratis y conocer acerca de cualquier materia en el plano teológico. Sin embargo, tenemos una sociedad analfabeta bíblicamente hablando. No conoce su Biblia. Y si hay algo que tiene que conocer el discípulo es la palabra de Dios, porque eso es lo que les pone, eso es con lo que él trabaja, esa es la espada que él va a salir a la guerra. Él tiene que ejercitarla y él tiene que saber luchar con ella. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos gente que no tiene profundidad teológica, y sin embargo, cuando nosotros vemos este texto, que es el epílogo del ministerio terrenal de Jesucristo, Jesucristo le dijo, enseñándoles. Jesús le dice, enseñándole todas las cosas. Y como utiliza la palabra todo Jesucristo en varias ocasiones en estos últimos versos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándole todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y le dice Jesús, todo, sin excepción, todo el consejo de Dios hay que enseñarlo. Eso es lo que hacía Pablo. Cuando él se reúne con los líderes de la iglesia de Éfeso, le dice, porque no rehuí enseñarles todo el consejo de Dios. Él le trajo la enseñanza tal y como era. Es lo que vimos haciendo a Pedro. El texto que citaba Guillermo hace un rato en el devocional dice que todos los días en las casas y en el templo, dice, no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Estaban enseñando la palabra. Amado, un pensador contemporáneo se llama Charles Colson. Define la iglesia de hoy de una manera muy, muy interesante, porque dice, la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, tiene 3.000 millas de ancho y 1 pulgada de profundidad. 1 pulgada de profundidad. Así estamos. No conocemos mucha Biblia. Tenemos que pasar tiempo con la escritura. Este mundo está permeado
de herejías, de falsas enseñanzas, de distorsión al evangelio auténtico. Tú y yo tenemos que conocer bien la Biblia. No tiene que salir por ahí buscando cuánta secta hay, aprendiendo de ella. Conociendo bien la verdad es suficiente para que tú identifiques la mentira y la rechaces. Amado, hay un grupo Barna. Yo no sé si ustedes han escuchado del grupo Barna. Es una asociación que se dedica a la investigación y a hacer encuestas en los Estados Unidos. Y encuestas que todo tiene que ver con la vida religiosa, con la fe, con las conversiones, con las palabras de Dios. Y el grupo Barna hizo una investigación sumamente interesante en los Estados Unidos. Y llegaron a la conclusión que el 85%, después de haber hecho encuestas y investigaciones, el 85% de la comunidad norteamericana afirmaba, presta atención, afirmaba haber nacido de nuevo. Tenían una convicción de que eran cristianos. Habían nacido de nuevo, creían en la palabra de Dios, que es infalible, inerrante, que no tiene error, y que la palabra de Dios es la que habla de nuestro futuro eterno, es la que nos traza el camino, y en ella están todas las respuestas a nuestras necesidades como seres humanos. Y eso fue lo que declaró, y eso fue lo que arrojó el 85%. Sin embargo, el 53% de esas personas que afirmaban haber nacido de nuevo y afirmar de que la palabra de Dios es la palabra auténtica, inerrante, infalible, el 53% de esas personas encuestadas decía que en algún lugar en la Biblia Dios decía, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿En qué lugar está eso? No saben nada de Biblia. Están diciendo que la Biblia es la palabra, que la Biblia es donde está la respuesta. Pero decían, en la Biblia, en algún lugar, no sé qué cita bíblica está, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Usted no ha visto gente así? Gente que cuando quiere decir algún pensamiento que parezca inteligente se lo atribuyen a la Biblia. Están hablando y él quiere decir una frase que marque, que impacte al grupo, y le dice, así dice la Biblia, yo no me doy por vencido. Luis Fonsi 3:15. No sé, porque se lo tiran a la Biblia, cualquier cosa. O como dice la palabra de Dios, despacito. Dice, Dios orando y con el mazo dando. ¿Dónde tú has visto eso en la escritura, amado? En ningún lado. Es que no conocen la palabra de Dios. Y por eso que la Biblia nos está llamando, el Señor Jesucristo dice, todas las cosas, enseñando todas las cosas. Un discípulo tiene que conocer su palabra. Un discípulo tiene que estar relacionado con la Biblia, porque es lo que tú vas a exponer. Es la espada que tú vas a tener en tu lucha espiritual. Y tú tienes que blandir esa espada con determinación, conociéndola bien y sabiendo que esa espada va a marcar el corazón tuyo y el que la recibe. Aleluya. Entonces, amado, finalmente, y un tercer aspecto, para no atiborrarlos de mucho conocimiento hoy, de mucha enseñanza, vamos a hablar del impacto y de la misión del discipulado. El impacto y la misión. Amado, esta gente que están aquí en el Monte de los Olivos, que están escuchando a Jesús, que están recibiendo la comisión, que les es asignada la misión. Esta gente, cuando sale de ese lugar en obediencia nuevamente, reciben el Espíritu Santo, aposento alto, capítulo 2 del libro de Hechos, son investidos de un poder de lo alto, y esa gente conmocionan Jerusalén. Estos discípulos son los que viran al revés a Jerusalén. Esta gente comienzan a predicar el evangelio, sanaban los enfermos, la gente se convertían, los endemoniados eran libertados, el reino se estaba estableciendo, se estaba predicando, la gente se estaba llenando de Jesucristo, y todo comenzó a cambiar en el panorama. De hecho, el primer mensaje de Pedro, el primer sermón que Pedro dio en el libro de los Hechos capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. Segundo mensaje, Hechos capítulo 4, versículo 4, 5,000 personas. En un momento de un grupito de 11 que estaban aquí, quizás había más de 500 personas, según nos dice el apóstol Pablo, que estaban en este momento donde Jesús estaba ascendiendo a los cielos, de los que quizás dudaban, porque estos ya no tenían duda porque habían visto a Jesús resucitado. Ahora habían de pronto una mega iglesia de 120, un aposento alto, a 5,000, ¿no? ¿Cuántas? 6,000, 7,000, 8,000 personas. Contando solo los hombres. Una mega iglesia. Conmocionaron Jerusalén. No solo Jerusalén, más allá de Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último la tierra. Esa gente comenzaron a hacer de impacto en su nación. De 12, Jesús toma a 12 y 12 conmocionan Jerusalén y el mundo entero. Moisés toma a uno, Josué,
Y ese va a ser la persona que entra a la tierra prometida, conquista la tierra y reparte la tierra. Pablo toma a uno, Timoteo, y ese Timoteo comienza a ser un pastor en la iglesia de Éfeso. Porque es que tú no sabes a dónde tú puedes llegar cuando tú estás discipulando a alguien. Esa persona que hoy tú lo ves como insignificante, tú no sabes dónde Dios lo va a poner mañana. Si va a ser el futuro pastor, el futuro evangelista, misionero, médico, ingeniero, va a traer algún bien a la sociedad. Entonces siempre tiene una utilidad, amado, el evangelio, cuando es proclamado y cuando tú asumes la tarea de hacer discípulos. Estás saneando la humanidad, a la sociedad. Estás aportando a este mundo. Quiero sentarte ahí, con esto ya casi voy a terminar. 3 personas de la iglesia contemporánea. Ya arriba si quieres. 3 personas. Juan Wesley, Dietrich Bonhoeffer y Jackson Trudman. Juan Wesley, Inglaterra, 1700. Un hombre que cuando tú estudias la historia de Inglaterra necesariamente tienes que pasar por John Wesley. Inmediatamente tienes que pasar por él. Es que no se puede estudiar desde el punto de vista secular la historia de Inglaterra sin tocar el avivamiento wesleyano. Porque el panorama en aquel lugar era atroz, pésimo. Las mujeres vivían de alcoholismo, concebían en alcoholismo y amamantaban a sus hijos en estado de embriaguez. Cada 4 casas había una cantina donde se vendía aguardiente. Había prostitución, había delincuencia, habían asaltos. Era imposible caminar por las calles de Inglaterra. Y este hombre llegó y con un movimiento de discipulado comenzó a cambiar el panorama, comenzó a cambiar la atmósfera. Y hoy se le debe más a Inglaterra, más por los movimientos políticos y económicos, se le debe más al avivamiento wesleyano. Alguien creyó la visión de hacer discípulos. La creyó Dietrich Bonhoeffer, un pastor temeroso de Dios. Alemania. Murió bajo el dominio de los nazis. Y él mismo, a través de discipulado, preparó a otros pastores que luego resistieron la fe y siguieron expandiendo el evangelio del reino en medio de una sociedad hostil, intolerante y asesina. Jackson Trudman es un americano que organizó una fundación llamada Los Navegantes. Creyendo en la visión del discipulado, organiza la visión de los navegantes. Y es una organización que se dedica a discipular alrededor del mundo, llegando incluso a países no alcanzados, donde se persigue el evangelio, y estableciendo la visión del discipulado. Gente que están haciendo algo, amado, porque creyeron que es una misión imposible para desarrollarse por una persona que no conozca a Jesús, pero posible para aquellos que caminan con Él. Es una misión que hay que ser para hacer. Es una misión que cambia el entorno y que cambia el destino eterno de la persona, amado. Ellos lo creyeron y siempre trae bien, siempre trae bien. Hubo un personaje en la historia llamado John Newton. Algunos lo conocen porque han oído el himno Sublime Gracia. Ese fue el que compuso el himno Sublime Gracia, Amazing Grace. Lo compuso él. Era un traficante de esclavos, inmoral, pecador, acérrimo pecador. Fue alcanzado por la gracia de Jesucristo. Terminó encarcelado y discipulando a un personaje que se llamaba William Bonhoeffer. William Wilberforce, algo así. Perdón, me equivoqué con el nombre. Wilberforce. Que este personaje, bajo la influencia de la palabra de Dios y el discipulado de John Newton, terminó defendiendo en el Parlamento Europeo y terminó viendo cómo la lucha y la trata de esclavos se exterminó. Él vio y se organizó una ley por un discípulo que llegó con una palabra renovadora sobre sustento bíblico a exterminar la esclavitud en Europa, amado. Alguien que cree a Jesús tiene algo que aportar, tiene algo que dar a este mundo. Tiene algo que dar a la sociedad, tiene algo que dar en la familia. Porque donde hay un discípulo, la luz de Cristo ha llegado. La vida de Cristo está ahí. Y tiene algo que aportar a su familia. A lo mejor tú te has preguntado por qué yo vivo en una familia donde no todos son cristianos. Dios te puso ahí porque tú tienes algo que darle a esa gente. Hay una bendición que está en ti que vas a transmitir sobre ellos. Hay una gracia que hay sobre ti que la vas a expandir sobre ellos. Entonces Jesús nos dice,
Escuchen, esta es una misión que está muy diferente a la de Ethan Hunt. Esta es una misión diferente a la de la saga de la Misión Imposible. Porque esta misión sí es posible por varias razones. Y esta es una misión que está entre dos llaves. La primera razón es que dice: y él se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús le está diciendo: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. Y espérense, alguien puede decir: pero pastor, pero Jesús no es Dios, ¿acaso él no tenía poder? Claro, siempre tuvo el poder y siempre tuvo la autoridad, pero él está hablando en su condición de Mesías. Y en su condición de Mesías dice: yo fui el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que derrotó al diablo, el que les dio libre acceso al trono de la gracia. Así que el que tiene toda autoridad les dice: vayan y hagan discípulos. Los envía a proclamar el evangelio. Pero antes de irse, le dice: un momento, para que se vayan más convencidos, yo quiero que en esta tarea ustedes entiendan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No va solo a la tarea. Tú no estás solo, Dios va contigo. Él te infunde aliento, te da la palabra, te da visión, te da la unción que tú necesitas. Entonces tú tienes que entender que en esta tarea de ir y hacer discípulos, de desempeñar la visión de discipulado, tú no lo estás haciendo solo. El Dios que tiene toda autoridad, el Dios que tiene todo dominio, va contigo. Él pelea contigo, Él proclama el evangelio, Él te conecta con la gente, Él te da la palabra para la gente, Él te pone en gracia con la gente. No va solo, amado, estamos con el Señor, Dios va con nosotros. Así que se prepara el diablo, se prepara el infierno, porque le hemos creído a nuestro Dios. Vamos por nuestra familia, vamos por nuestra gente, vamos a proclamar el evangelio, vamos a cumplir esta misión. Aleluya. La misión es posible, la misión es alcanzable, porque Dios está con nosotros, amado. Si fuera por ti, por mí, no funciona. Pero como Él está, y Él está con nosotros todos los días hasta el final de la historia, usted puede estar convencido de que esta tarea tiene éxito, de que desde antes de ser comisionado, ya Dios estableció la victoria. Cuando Dios nos envía, no hay fracaso posible. Cuando Dios está tratando con tu vida, ya no hay fracaso posible. Si Dios se metió contigo, si Dios se metió en tu vida, si Dios se metió en tu familia, esto es un camino ascendente, esto es un camino rumbo a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso fuerte al Rey. Póngase de pie. Vamos a orar, póngase de pie, aleluya. Dios es bueno y maravilloso. A Él toda la gloria. Amén. Aleluya. Eso. Oramos. Amén. Señor, gracias te damos. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque esta misión, Señor, vamos de la mano contigo, entendiendo nuestra fragilidad, nuestra incapacidad. Aún así tú quieres comisionarnos, Señor. Pero como has garantizado el éxito desde el inicio, sabemos, Dios, que tú vas con nosotros. Eres tú quien hablas por nosotros. Eres tú el que pone la gracia. Eres tú el que nos conecta con gente que ni siquiera pensamos que en algún momento íbamos a conocer. Eres tú, Señor, el que pone la palabra exacta en nuestros labios, Señor.